Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a mi canal de pintura Jovanka Art Paint. En este video tutorial quiero daros una idea para pintar un jarrón de cristal lleno de flores. Voy a hacer un estilo de pintura espontáneo y libre. Lo primero que hago es pintar el fondo y voy a mezclar colores que quedan muy armoniosos, pero voy a dar las pinceladas de forma suelta y ligera para intentar que el fondo sea original y que los colores tengan un montón de vida. Estoy pintando con pinturas acrílicas de la casa Deco-Art americana. Justo debajo del vídeo, en la caja de información, os voy a dejar una lista detallada de todos los colores que he utilizado. Voy a empezar a preparar el fondo utilizando pinceladas muy ligeras y espontáneas. Después de preparar el fondo, voy a empezar a marcar dónde va a estar situado el jarrón de cristal. Es un jarrón de cristal, pero es un cristal de color azul. Tenemos que intentar que el pincel no esté demasiado cargado de pintura para conseguir esa transparencia y se vea el color del fondo. Así vamos a conseguir que el cristal se vea muy bonito. Voy a empezar a darle algunos puntos de luz y brillo. Sobre la mesa donde está puesto el jarrón se refleja tanto el jarrón como algunas flores que luego van a estar caídas sobre la mesa. Vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar que el pincel no esté demasiado cargado de pintura para respetar el color del fondo. Una vez tenemos marcado el jarrón, vamos a empezar a marcar dónde van a estar situadas las flores y, como os he dicho antes, vamos a utilizar una pincelada espontánea, ligera y libre. La intención de estas primeras pinceladas es situar cada uno de los elementos para ordenar nuestra pintura. Intentar marcar dónde van a estar las luces, las sombras e ir situando las flores.
Voy a utilizar la mezcla de un verde muy oscuro con un gris de paint para conseguir un verde con mucha fuerza y así poder marcar la parte más profunda del buquete de flores, porque así después conseguiremos que las flores tengan mucha más presencia. Ahora que ya tengo situados los elementos principales del cuadro, voy a empezar a dar más luz y más sombra. Voy a empezar por las flores, trabajándolas con un pincel, utilizando doble carga, en un lado del pincel un color más claro y en el otro lado un color más oscuro.
Cuando ya tenemos las flores marcadas con un pincel más fino y con un poco de blanco, voy a darle un poco de forma a la silueta de los pétalos, haciendo que resalten muchísimo más. Algunas de las hojas verde oscuro que he pintado antes les voy a dar un poquito de luz cargando el pincel plano por un lado con el verde claro y por el otro lado con el verde oscuro. También voy a hacer algunas ramitas con hojas verdes que van cayendo al lado derecho y al lado izquierdo del cuadro. Los tallos bajan desde las flores hasta el agua. Cuando tocan el agua, visualmente desvían su trayectoria. Utilizo un pincel muy fino y pintura acrílica en color verde oscuro para unir todas esas pequeñas flores y también las pequeñas hojitas en color verde. Sobre la superficie de la mesa se va a reflejar el jarrón y se van a reflejar esas flores que han caído desde el bouquet. Vamos a utilizar los mismos colores que hemos utilizado en la parte superior, haciendo un fiel reflejo de la silueta y también sombreando un poquito entre la silueta original y la sombra.
Vuelvo a utilizar el pincel fino y un poco de pintura blanca acrílica para marcar el contorno superior de los pétalos. Lo voy a hacer en las flores que están sobre la mesa, pero no tenemos que olvidarnos del efecto espejo. Ese blanco tan intenso es el que más incide en la mesa, así que vamos a hacer una ligera insinuación de esos puntos blancos. Y en las flores que están en la parte de arriba voy a marcar también los pétalos. Cuando he empezado el cuadro he hecho pinceladas más espontáneas y más sueltas. Ahora las pinceladas han de ser un poquito más precisas, los movimientos han de ser suaves y han de subir y bajar para que la forma insinuosa de los pétalos acabe de marcarse con estas pinceladas. También vamos a marcar la parte central de las hojas verdes haciendo una pequeña línea oscura y al lado una pequeña línea mucho más clara. Eso nos va a ayudar a que las hojas queden muchísimo mejor. Y ahora os voy a explicar el truco para conseguir que el reflejo en el cristal quede muy bien. Vamos a utilizar primero pintura en color azul clarito y vamos a hacer un reflejo más ancho del que al final va a resultar el reflejo más luminoso. Primero pintamos con un azul mezclado con blanco, ya que el jarrón es de color azul. Hacemos una mancha, como estáis viendo aquí, un poquito más grande de lo que al final va a ser el reflejo final. Cuando tengo hecha esa mancha, sobre ella voy a poner blanco, pero no voy a llegar justo hasta el filo, hasta el contorno. Voy a dejar un poquito entre el blanco y el azul y así voy a conseguir ese efecto difuminado tan precioso que realmente parece que esté dando un foco de luz y es sencillamente un efecto con la pintura. Vamos a contornear de esta forma diferentes partes del jarrón utilizando un poco la lógica de dónde reflejaría la luz sobre el cristal. Quiero daros un detalle importante. La línea que genera el agua dentro del jarrón, en la parte delantera del jarrón, dentro del jarrón, es una línea recta. Pero los tallos, justo detrás de ellos, tenemos otra línea que es la línea del agua justo detrás de los tallos. Esa línea no tiene que ser una línea recta ya que los tallos están por delante de ella. Vamos a coger el pincel fino y vamos a hacer la línea para que no se vea sobre los tallos, sino detrás de ellos. También doy alguna pincelada en azul, en lila o en rosa, pequeñas pinceladas en algunas partes del jarrón. Y os voy a enseñar un truco para diferenciar la mesa de la parte de atrás. Pongo una cinta de carrocero, cargo el pincel con pintura un poco más clara de lo que hay en la parte de atrás, difumino perfectamente el color para que no se vea la marca y de esta forma tan sencilla vamos a conseguir que la mesa se diferencie de la parte trasera. Y este es el resultado final del cuadro. En la fotografía se aprecian muchísimo mejor los colores que en la grabación del vídeo. Como veis, queda precioso. A mí me encanta. Y bueno, hemos llegado al final del tutorial.
Si no estás suscrito a mi canal, recuerda suscribirte, regalarme tu like para motivarme a daros muchas más ideas tan bonitas como esta. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.